Vamos a continuar esta noche, como ayer lo prometí o lo mencioné, de que vamos a continuar con la historia de Rabbi Meir Baal HaNes. Esta noche no vamos a estudiar en sí la Mishnah, pero yo creo que las grandes enseñanzas que nos deja con su vida, conociendo su comportamiento, sus acciones, yo creo que es una enseñanza suficientemente importante, aunque hoy no estudiemos la Mishnah. Y estamos siguiendo, después de haber visto la enseñanza, la Mishnah que menciona Rabbi Meir Baal HaNes, por eso seguimos hablando un poquito de su historia y de su vida. Entonces lo tuve que dividir en dos partes, pues no alcanzamos ayer, y espero que hoy sí acabemos. Bueno, de hecho vamos a acabar, aunque no voy a contar todo porque no va a alcanzar el tiempo. Ok. Entonces, continuando con lo que estuve describiendo, en primer lugar, ¿por qué se llamó Rabbi Meir Baal HaNes? Ayer lo relaté por ese concepto que les dijo que digan Elá de Meir Aneni, Dios de Meir respóndeme, y ahí los perros no atacaron, esa persona que lo ayudó se salvó, no lo mataron por eso. Ahí le quedó ese concepto, ese nombre de los milagros. Conté ayer también una historia de que ayudó a un amigo que no tenía aceite, que de lo poquito que tenía se extienda, que también fue un milagro muy grande. Y antes de continuar, porque hablamos de varios jamín como Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal HaNes, que se le hicieron milagros, y hablamos del tema también, ¿no? Del concepto de milagros, que es difícil de asimilar. Una persona del siglo XXI dice, no, yo no me las creo, todas esas historias, ¿no? Tan, increíbles, ¿no? Que se relata el Talmud sobre estos grandes jamim. Pero ya había explicado que para Dios no es nada imposible, pero la pregunta que hace en el Talmud, Abayé, uno de los grandes sabios del Talmud, él pregunta, ¿por qué a ellos, a estos grandes sabios, se les hizo tantos milagros? Y él lo dice en su tiempo, Abayé, que era hace 1700 años, algo así, que también eran de un nivel muy elevado, dice, ¿por qué a nosotros no se los hace igual que ellos? Yo creo que es una pregunta que todos nos haríamos hoy. Dice, ¿por qué vemos tantos sucesos increíbles y hoy no es para nada común? Y nos da una respuesta que tiene mucho sentido, lo que dice Abayé en el Talmud. Dice lo siguiente, dice, estos grandes jamim, como pudimos observar en todo este tiempo que les estuve contando, en qué época vivieron, el mismo suegro de Rabbi Meir, Rabbi Hanania ben Teradion, que como dijimos, que lo torturaron, fue uno de los 10 que lo mataron quemándolo con un Sefer Torah, y él igual no le importó, se sacrificó por estudiar el que lo tituló a Rabbi Meir. Si recuerdan que contamos también que Rabbi Meir recibió 2 títulos. Primero de Rabbi Akiva, pero Rabbi Akiva, cuando le dio su título, que fue su maestro, era un chavito, se puede decir, Rabbi Meir, era muy joven. Y pasó el tiempo, como que después cuestionaron, como no puede ser que un jovencito pueda saber tanto, porque en ese entonces titular a alguien como rabino, que era una categoría muy grande, no era como hoy en día, ¿no? Que cualquiera que estudia un poquito y tiene barba, ya se lo llama rabino. Y antes de verdad era un nivel, tenía que tener impresionante, y Rabbi Akiva le da ese título a Rabbi Meir siendo muy joven. Entonces muchos lo cuestionaron o no aceptaron. Por eso Rabbi Yehuda ben Baba fue el segundo que le dio cuando ella era mayor, le volvió a titular. Pero ¿cuándo se lo dio Rabbi Yehuda ben Baba? Cuando habían prohibido de forma terminantemente, justamente, nombrar a rabinos, porque no querían los romanos que continúe el conocimiento y querían erradicar, y sabían que a través de un sabio que sea con semijá, se llamaba, que fue aceptado y titulado, él es el que estaba calificado para transmitir y para darle continuidad al conocimiento de la Torah oral. Entonces prohibieron de forma terminante. Dice que se fue a un lugar, Rabbi Yehuda ben Baba, entre 2 montañas, un lugar así muy lejano,
y ahí tituló a varios grandes rabinos, entre ellos a Rabbi Meir, pero al final lo atraparon y dice que lo masacraron, dice, creo que sin mal no recuerdo, dice como con 300 vigas lo aplastaron, algo muy fuerte. ¿Qué demuestra todo eso? Y todos, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, que se escapó, que se escondió 13 años en una cueva, vivieron unas condiciones tan difíciles y se sacrificaron tanto por hacer la voluntad de Dios, por superarse, por estudiar la Torá, para cumplir los preceptos. Por eso mismo, eso es lo que responde en el Talmud Abayé, ¿por qué ellos tuvieron este mérito que Dios les cambie las reglas de la naturaleza? Porque nosotros llamamos naturaleza a la creación, pero ¿quién puso esas reglas? Dios. Y el mismo que las puso, Él las puede cambiar. Justamente algo que había mencionado en esa ocasión se cuenta también sobre Rabbi Meir, que una vez la hija, era viernes en la tarde, tenía que prender las velas de Shabbat y no tenía aceite. Y estaba desesperada porque siempre lo cumplía bien. Y le preguntó el papá, ¿qué tienes? Le dice, tengo vinagre, no tengo aceite. Le dice, el mismo que le dijo al aceite que prenda, le va a decir al vinagre. Y efectivamente prendió el vinagre. Pero bueno, volvemos. Dios puso esas reglas que el aceite prende, el vinagre no. Pero el mismo que lo puso puede cambiar esas reglas. ¿Pero a quién se las cambia? Aquella persona que cambia su naturaleza, porque para sacrificarse, nosotros, gracias a Dios, hoy en día también mucha gente cuida preceptos, estudia Torah, pero gracias a Dios, con un confort y comodidades y con todo, dicen ahora sí, alimentándonos bien y con toda la tranquilidad, uno va a una clase y le ponen, hay refrescos, hay papitas, hay todo, y en coche se va, si hay lluvia tiene paraguas, si tiene el coche que lo deja. Esos conceptos no existían antes. Antes era con un sacrificio, bajo la lluvia y sufriendo y a veces con hambre, como Hillel, que se subió al techo, al tejado, que estaba haciendo frío, se congeló para estudiar Torah. O sea, como ellos cambiaron su naturaleza, doblegaron, que se fueron en algo sobrenatural al ser humano, porque el ser humano busca el confort y la tendencia natural no es sacrificarse y hacer más de lo normal. Pero como ellos cambiaron, hicieron ese sacrificio, cambiaron su naturaleza, entonces Dios a ellos les cambió la naturaleza y les hizo esos milagros. Y eso es lo que explica el Talmud, por qué estos grandes también con Rabbi Meir, que lo llamaron Baal Hanes, y que estamos contando milagros que suenan cosas inconcebibles, increíbles de ellos. ¿Por qué Dios se los hizo y nosotros no tenemos esa suerte? Porque ellos cambiaron, también doblegaron, hicieron algo sobrenatural. También Dios les pagó con la misma moneda e hizo con ellos algo sobrenatural y por eso les hizo este milagro. Esto lo digo como un comentario general porque estoy muy consciente que mucha gente, bueno, si no está acostumbrada a estudiar estas cosas y a oír esas historias que parecen fantasiosas, cuesta creer que hayan sucedido esos milagros. Yo personalmente soy una persona racional y uso la lógica. Y también, si me contaran algo así, diría, no, esto no cabe, no es lógico, no es aceptable. Pero vuelvo a repetir, tiene razón, con el razonamiento también lo podemos entender que para Dios no es nada imposible. Y como acabo de decir, el mismo que le dijo al aceite que prende, le puede ser al vinagre, aunque normalmente Dios no cambia las reglas de la naturaleza, pero con estos grandes sabios que ellos cambiaron su naturaleza, con sacrificio y un esfuerzo sobrenatural, entonces Dios aplicó lo mismo con ellos. Esto lo digo como introducción para continuar con las historias increíbles de Rabbi Meir Baal Hanes. Ok, otra historia también de que vemos también lo sobrenatural en él. Rabbi Meir Baal Hanes iba de repente, habíamos dicho que 2 veces se tuvo que escapar, ayer contamos una, que se escapó, que lo persiguieron, pero después en otra época ya vivía en otro lugar, también lo persiguieron, pero iba cada tanto a Jerusalén, y en Jerusalén tenía un conocido, perdón, ayer conté sobre el amigo que estuvo en Jerusalén, ya lo conté ayer,
que se hospedaba con él y del aceite, eso fue. Aquí voy a contar otra historia. Había un jajam que se llamaba Rabbi Yehuda Anatuti. Anatuti significa de Anatot, de un lugar que se llamaba Anatot. Él era muy, pero muy rico, vivía él con su familia con muchísima riqueza, y también era un gran sabio. Y dicen que un viernes en la una noche de Rosh Hashanah, tiene una visión en el sueño y supo que ese año iba a haber sequía, iba a haber muchísima hambre. Anteriormente, y lo recuerdo, ya lo dije en otra ocasión, que anteriormente la gente podía vivir de la cosecha. Es decir, no habían enlatados, no habían conservadores, no habían congeladores. Entonces, cuando había sequía, la gente se podía morir de hambre. Entonces soñó que ese año iba a haber sequía muy fuerte, que iba a haber mucha escasez y mucha pobreza. Por lo tanto, él tenía mucha riqueza y le llegó un sentimiento muy negativo. Dijo, todos van a venir a pedirme a mí, va a haber pobreza, saben todo el mundo que todos me conocen, que tengo muchísima riqueza, todo el pueblo van a venir conmigo. ¿Y qué va a pasar? Se va a acabar mi dinero. Ya en un año se me acaba todo. En unos meses que haya pobreza, voy a tener que dar todo. Decide, obviamente que una decisión muy incorrecta, decide escaparse, es decir, irse de ahí, y se fue a Tiberia. Es decir, rentó una casa o algo así por 2 años, dijo hasta que pase todo esto. ¿Y por qué se fue a Tiberia? Porque ahí no lo conocían. Y además, justamente en Tiberia había un poquito más de abundancia, la gente dice menos pobres. Entonces dijo, ahí no me van a molestar menos y nadie me conoce. Ok, va él con su familia a Tiberia. Pasa un tiempo y efectivamente, tal como lo vio, la visión que tuvo, ahí empieza a haber sequía, empieza a haber hambre y la gente empezó a morirse de hambre, así literalmente. Estamos hablando en una época que no había cosecha, la gente no tenía que comer. Algunos ricos que tenían vacas o eso podían sobrevivir un tiempo hasta que se les acababa, pero después no tenían que comer. ¿Ok? Porque la sequía provocaba que no haya ni verduras, ni frutas, ni trigo, todos los productos con los que se alimentaban en ese entonces. Total, y él se cierra en su casa, se endurece su corazón, él con su esposa, sus hijos, comiendo abundantemente, y la gente en la calle muriéndose, y así le agarró un sentimiento de codera y de corazón duro. No quiso ver el sufrimiento de los demás, quiso protegerse él con su familia. En el cielo hubo un enojo muy grande de esa actitud con él, pero fue tan grande que una vez Rabbi Meir estaba justamente en Tiberia, en ese entonces, y oyó, hay diferentes versiones cómo fue que oyó, como una voz, que oyó un ángel que hablando de que Dios está enojado con este Rabbi Yehuda Anatuti y que le iban a matar a él y a toda su familia, porque todos sus esposos e hijos estaban en el mismo plan de nada más verse a ellos mismos y endurecer el corazón y no ver lo que está, las necesidades de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Rabbi Meir, que entre sus cualidades, dijimos que era muy sabio, un genio, era inteligente, tenía un nivel espiritual elevadísimo, bueno, etcétera, etcétera, pero entre eso también era muy piadoso. Además, cuando oye eso, decide salvar a esta familia. ¿Qué hace? Se viste, como que se disfraza, ¿no? Como un pobre así. Va, toca la puerta durísimo en la casa de Rabbi Yehuda Anatuti y gritando, que preguntan quién es, por cada ratito golpeaban para pedir ayuda y él no les abría, pero se hace pasar que él viene de parte del rey a gritos así con mucha seguridad. Abran inmediatamente, como con una orden. Se espantan y le abren la puerta
y se mete sin pedirles permiso, se mete hasta dentro de la casa y ve que en la mesa hay comida y le empieza a regañar. ¿Cómo te atreves tú aquí con tu familia ponerte a comer así abundantemente? La gente está muriendo de hambre. Sírveme ahorita de comer. Así lo dejó, no tuvieron ni tiempo de pensar y de la forma con tanta seguridad y grito, les sirven así y les dice, agarra 2 panes y algo de comida, le dice, di que estás entregando estos panes para los pobres, para la gente que está muriendo de hambre. En ese momento, sí, ok, sí lo estoy dando para... Le dice al esposo, a la esposa y a los hijos, ¿ustedes también están de acuerdo que hay que darles? Todos dicen que sí. Bueno, total, cuando dice, ¿pero seguro? ¿Sí? ¿Entienden de que le tienen que ayudar? Todo eso lo hizo Rabbi Meir para cambiarles ese decreto, que habían endurecido su corazón, y vio el decreto que estaba en el cielo. Después que le dijeron que sí, que ya él y su esposa e hijos, que además le dieron de comer a él, y le dieron eso para los pobres, como que ya rompieron con esa dureza de corazón. Entonces Rabbi Meir se quita el disfraz que tenía, y cuando ven que era Rabbi Meir, que todos lo conocían, obviamente era de renombre, y él personalmente era un jajam y conocía bien a Rabbi Meir, se le avienta, lo abraza. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué entraste de esa manera? ¿Por qué no dijiste que eres tú? Te serviríamos todos los manjares a ti. ¿Cómo? Rabbi Meir le dice, ahorita no te puedo dar explicaciones. Te pido que pidas perdón a Dios por el error grave que cometiste tú y tu familia, de endurecer tu corazón y de escaparte de cuando iba a haber necesidad, y aquí también no ayudar a la gente. Bueno, lo hizo hacer vidú y a confesar, lo hizo llorar, pedir perdón a él y a toda su familia. Después de eso ya le revela, porque quería que lo haga no por saber que había ese decreto, por eso les pidió, disfrazándose de pobre, hizo que él los ayude y que esté dispuesto a dar de comer a los demás para que se quite ese decreto. Si lo hubiese hecho sabiendo que porque si no va a morir, no tendría mérito. Cuando ya pidió perdón y ya corrigió, le dice, es un decreto que esta noche viene un ángel para matarte a ti y a toda tu familia por lo mal que te comportaste en tu nivel, con tu conocimiento. Es algo imperdonable del cielo, se enojaron muchísimo, y así, ok. Y le dice ahorita, ponte a estudiar Torah y a pedir perdón y a decidir que nunca jamás vas a volver a actuar de esa manera. Bueno, se pone así junto con Rabbi Meir anoche a estudiar, y de repente a medianoche se oyen que golpean la puerta fuerte y le decimos, venimos de parte del rey para regresar la garantía que Dios dio, que el rey dio, perdón. Le dijo así. Rabbi Meir sabía de qué se trataba, que era obviamente una cosa disfrazada, que era un mensaje, ¿no? Entonces Rabbi Meir, sin abrir, le contesta, dile al rey que no tiene ya que venir, porque estas personas que antes cometieron ese error de endurecer el corazón y no ayudar a nadie, ya cambiaron y ya me dieron de comer a mí, ya dieron para los pobres y ya se arrepintieron. Entonces, que no pueden venir de parte del rey por ellos. Bueno, y así 2 o 3 veces salía unas voces, Rabbi Meir le respondía, y al amanecer, no le dejó que ni abra la puerta. Al amanecer, que ya pasó eso, abren la puerta y ven una serpiente, pero de medidas gigantescas, que estaba muerta en la entrada. Bueno,
esa es la historia que cuenta el Midrash. Se oye cosas, como dije, muy así, fantásticas, pero de todos modos, Rabbi Meir vio eso y se preocupó mucho, y se le dolió y logró que ellos, por propia voluntad, porque tienen que ser con su libre albedrío, se arrepientan, hagan teshuvá, y de esa manera ya después abrieron con toda su riqueza, ayudaron a muchísima gente, les dieron de comer a los pobres, a todos, y ya cambiaron obviamente para toda su vida. Entre otras aptitudes, ¿no?, de Rabbi Meir, dice que tenía además una memoria impresionante, porque además de lo genio que era, que como dije ayer, que el Talmud menciona con una expresión así, como que agarrar dos montes y los molía que él podía, lo mencioné, lo puro lo podía demostrar 48 veces que es impuro y lo impuro 48 veces que es puro, pero obviamente no lo utilizaba para mal, nada más de la agudez mental que tenía, la agilidad, la capacidad de darle la vuelta a todo y de entender. Además tenía una memoria brillante, y cuenta también el Talmud que en una ocasión llegó a un pueblo, estaba de viaje y justo llegaba a Purim. Entonces se dio cuenta que iba a pasar Purim en ese lado, busca una Megilá, parece que en un tiempo hubo una y se perdió, y no hay una Megilá en todo el pueblo. ¿Para cómo va a cumplir la mitzvah de Purim de leer la Megillat Esther? Él, no lo mencioné por su oficio, mencioné que sí trabajaba, ayer dije que ganaba 3 selaim, 3 monedas, lo dividía un tercio para cada cosa. Pero ¿cuál era su oficio? Él era sofer, él era como escribano, como trabajaba de eso. También escribía documentos, también escribía tefilim, mezuzot, Sefer Torah y demás. Pero ese era su trabajo, porque ya mencionamos varias veces que según la visión del Talmud, de la Torah, está prohibido tener provecho del estudio de la Torah, sino uno tiene que trabajar y aparte estudiar. Entonces era su trabajo y lo hacía con mucha entrega, con mucha fidelidad. Entonces está en este pueblo, ve que no hay Megilá. ¿Qué hace? Pide que le consigan pergaminos, que el pergamino tenga que ser animal, y se pone a escribir la Megillat Esther completa de memoria. Según la halajá, uno tiene que copiarla de otra, porque no es nada más acordarse todo el texto de la Megilá. Para escribir un sofer, tiene que conocer cómo es la tradición, cómo se escribe, porque no es el texto normal. Hay veces hay letras que se deben escribir más grande, otras más chicas, otras sin yud y a veces con yud. Son muchísimos detalles que es imposible, aunque uno se acuerde el texto de memoria, que también eso es difícil, acordarse de toda la Megillat Esther completa, igual no podría escribirlo porque hay reglas, entonces hay que copiarlo de otra Megilá. Rabbi Meir se puso a escribir, aunque violó la ley de copiar, pues no le quedaba otra, en una necesidad así, ni modo. La escribió toda, con cada letra, la chica, la grande, cuando iba a YouTube, todo de memoria, y después, cuando ya consiguieron otra Megilá, el otro año, lo checaron y estaba al 100% sin ningún error, que eso también demuestra su grandeza. La verdad, no sé qué escoger de las historias de Rabbi Meir, porque, como dije, voy a limitarme a terminar hoy. Podríamos seguir una sesión más, siguiendo también de toda su vida y algo que es impresionante, pero voy a escoger nada más así algunos que tienen algún mensaje. Rabbi Meir en general dijo Halomot Shavida Perú, que los sueños son vanidades. Y es verdad, absolutamente. Sin embargo, también una historia con Rabbi Meir que tiene que ver con un sueño, que dice lo que él dijo en general. Puede haber una excepción, y más cuando él mismo lo vivió. Cuentan que él iba con Rabbi Yehuda y Rabbi Yosef. Eran sus maestros, compañeros, alumnos. Fueron de viaje. Llegaron a un hotel en camino, pero justo llegaron para Shabbat. Se tuvieron que detener porque Shabbat no podían seguir viajando. Entonces se hospedan en un hotel. El dueño se llamaba Kidor. Ese era su nombre, Kidor.
Eso lo relata en el Talmud, en el Tratado de Yomá, página 83. Como les digo, cuando es del Talmud me gusta dar la referencia para que vean la fuente exacta, ¿no? A veces lo cuento con algún detallito dándole el entendimiento, pero el que quiere verlo, el texto exacto, lo puede ver siempre en el Talmud. Entonces, este se llamaba, como dije, Kidor, y Rabbi Meir tuvo un sentimiento también hasta del nombre. Él se fijaba mucho en los nombres, no siempre, obviamente, el nombre, pero hay una pasú que dice Kidor Tashpujot Emma, que es una nación Tashpujot, revuelta, que dice que hacen cosas malas. Entonces, él percibió que era una persona que no se podía confiar en él. Entonces ellos traían dinero, era Shabbat, no había cajas fuertes antes en los hoteles, ni habían bancos, ni todo eso. Entonces sus compañeros, Rabbi Yehuda y Rabbi Yosef, el dinero, todo lo que traían, se lo dieron al dueño del hotel, que se los guarde. Él lo está recibiendo, le están rentando un cuarto, por favor, hasta el sábado en la noche te pedimos que nos guardes el dinero. Okay. Rabbi Meir, no, él no le latió, le dijo, no me gusta el nombre y no se lo voy a dar porque sé que nos los puede robar. ¿Qué hizo? Buscó a los alrededores un lugar y enterró ahí el dinero. ¿Ok? ¿Qué sucede? Donde lo enterró el dinero, estaba enterrado el papá de este Kidor. Kidor era un gentil que era el dueño del hotel. Estaba enterrado el papá. Este Kidor sueña en la noche que el papá le viene en el sueño y le dice, oye, pues, por algo él era como era, ¿no? Tenía escuela. El papá ya había muerto y muerto seguía siendo malvado. Le viene en el sueño y le dice, oye, uno de tus... enterraron aquí uno de tus huéspedes, enterró aquí un dinero y ve por él, ven a robártelo. En la mañana, él había ido también a Rabbi Meir, que era un gran sabio, y le pregunta y dice, oye, tuve un sueño así raro. Le dice Rabbi Meir, mira, tienes que saber que los que se sueñan los viernes en la noche son totalmente falsos. En la semana sí hay que tomar en cuenta, pero los viernes en la noche es la regla. Era mentira, obviamente, le dijo así, porque se dio cuenta que hasta eso, y él estuvo al pendiente de observar, de estar cerca del lugar para que no le robe su dinero, tener un viaje largo. Bueno, termina Shabbat y sus compañeros, sus Jamim, Rabbi Yehuda y Rabbi Yosef, terminan, ya se van a ir, le piden el dinero. Dice, ¿de qué me hablas? Les dice, tú no me dejaste ningún dinero. ¿Cómo van a hacer? No tenían testigos, no podían denunciarlo a la policía, pues palabra contra palabra, si no hay pruebas. Y era todo el dinero que tenían para un viaje largo, estaban desesperados. Bueno, se esperan hasta el siguiente día, lo acompañan, tratan de invitarlo a tomar una copa, a ver si algo quedaron. Bueno, y de repente descubren, observan, que le había quedado junto en el bigote unas lentejas, que había comido lentejas, que su esposa le hizo y le quedó en el bigote. ¿Qué hacen? Tratan de emborracharlo un poquito para asegurarse que no va a ir a su casa, que se iba a tardar. Van a su casa y le dicen a la esposa, le dice, tu esposo pidió, está junto con nosotros, pidió que por favor nos des el dinero que guardó desde el viernes, y dijo que como señal, para que sepas que puedes confiar en nosotros, que nos puedes dar, porque él lo pidió que se lo llevemos, es que tú le hiciste de comer hoy lentejas. Cuando la esposa oye así, pues ¿de dónde van a saber que le hizo de comer lentejas? Se le está dando una contraseña, por decir, entonces inmediatamente les da el dinero. Bueno, y así después sigue diciendo el Talmud, que le preguntaron, bueno, ¿por qué tú sospechaste? Le dijo del nombre, y todo un diálogo. Pero hasta eso era su visión y su inteligencia. Y así muchísimos. Él también hay muchísimo que relata el Midrash y en el Talmud, que como lo mencioné en otros grandes sabios, cuando en ese tiempo los César romanos
había mujeres muy importantes de la realeza, pero que eran un poco más espirituales y le llamaba la atención el judaísmo porque veían sabiduría, y siempre los más notorios Jamim los llamaban y les hacían preguntas filosóficas, de religión, de filosofía. Entonces hay muchas historias que se cuentan también con Adrianos, el famoso César Adrianos, y la famosa reina Cleopatra, que es muy conocida en la historia, que cuenta mucho el Midrash, preguntas que les hacían y cómo les respondía Rabbi Meir. Son interesantes. Digo, no tenemos el tiempo para entrar en todas esas preguntas filosóficas, de verdad muy, pero muy interesantes que les hacían. Pero nada más lo digo como referencia. Rabbi Meir, mencioné que empezó con Rabbi Yoshua, después su principal maestro fue Rabbi Akiva, que las mayorías de Mishnayot, de lo que le enseña, lo que dijimos que cuando la Mishnah no dice un nombre se refiere a Rabbi Meir, y él lo decía en nombre de Rabbi Akiva. Pero tuvo otro maestro muy polémico, un maestro que se llamó Elisha, que lo llamaron Elisha ben Abuyá, hijo de Abuyá, y lo llamaron Elisha Aher, Elisha el otro. Hay diferentes orígenes o explicaciones por qué lo llamaron el otro, pero principalmente porque Elisha fue un gran sabio. Imagínense, para ser maestro de Rabbi Meir, el conocimiento y la sabiduría que tenía que tener. Sin embargo, él fue uno de los 4 que ya había mencionado, que se metieron en lo más profundo de la Kabbalah, se llama Semer Kabbalah, junto con Rabbi Akiva, junto con Ben Zomai, Ben Azai, y que habíamos mencionado, el único que salió íntegro sin ningún perjuicio fue Rabbi Akiva. Uno se murió, otro se enloqueció, y él le afectó, empezó a tener preguntas, pero obviamente porque tenía otros problemas de raíz, él no fue la única razón. Él renegó en el judaísmo, con toda la sabiduría que tenía. Sin embargo, él dejó de cuidar la Torá, aunque tenía el conocimiento, lo mantenía, pero renegó en el judaísmo. Pero cuentan que fue algo curioso. Rabbi Meir, él tanto le gustaba aprender, y él tenía su gran maestro, era Elisha, que tenía mucha sabiduría, seguía estudiando con él. Y que dice, bueno, ahí comentan que hasta en el cielo hubo algo como que no empezaron a mencionarlo, y le cuestionó a Rabbi Meir, que se le presentó a Leonel, ¿por qué de alguien así sigues aprendiendo? Le dice, para mí es como una fruta, como una granada, que tiro la cáscara y tomo la fruta de adentro, disfruto de la fruta, pero sé separar la cáscara de la fruta. Es aquí lo mismo. Yo lo separo a él, sus acciones, que ya no cuida la Torá, con el fruto, con el conocimiento. Entonces cuentan que una vez estaba caminando, era Shabbat, tanta necesidad tenía de seguir aprendiendo Rabbi Meir, aunque era una luminaria, como dijimos, Meir, que iluminaba con su sabiduría. Él iba caminando y su maestro Elisha, que lo llamaban Elisha Aher, dicen que Aher porque una vez cuando ya empezó a dejar la Torá, y era un gran sabio, muy conocido, el maestro Rabbi Meir, fue también con una mujer de la mala vida, y cuando se sorprendieron, dijeron, ¿qué es el gran sabio Elisha? No, dijeron, no es Aher, es otro, no puede ser él. Entonces le quedó, como es uno de los orígenes que le quedó ese nombre, Aher, otro. Ok, de todos modos, iba Rabbi Meir caminando y él montado en caballo. Es sabido que Shabbat no se puede montar caballo, como dice la Torá en los 10 mandamientos, que tienen que cesar también tus animales también, no poner a trabajar a los animales. Entonces él violando el Shabbat y Rabbi Meir caminando, cuidando el Shabbat. Están caminando, avanzando, y él le seguía enseñando, él desde el caballo montado y él caminando, seguía aprendiendo de él Torah, increíble. Pero obviamente eso solamente Rabbi Meir con su grandeza pudo actuar así, porque cualquier persona normal no se puede arriesgar de aprender la Torah de alguien que no predica con el ejemplo,
porque obviamente le puede transmitir e influir negativamente. Rabbi Meir tuvo esa capacidad de tomar el interior y dejar el exterior. Eso solamente alguien como Rabbi Meir no podemos aprender e imitarlo en eso. Nada más lo digo como aclarando eso. Bueno, llegan a un lugar, están caminando, de repente su maestro, Elisha, se detiene y le dice, tú ya no puedes seguir avanzando. Le dice Rabbi Meir, ¿por qué? Porque hay un concepto en Shabbat que se llama Tehum, que uno puede salir 2000 amot, que son como alrededor de 1 kilómetro, 1000 metros, fuera de la ciudad. Más ahí, más de eso, de un lugar deshabitado, en Shabbat ya no se puede continuar. Quise hasta 1 kilómetro fuera del lugar habitado. Y ellos, como estaban paseando, estaban caminando, se habían salido. Pero le pregunta a Rabbi Meir, ¿y cómo sabes que ya llegamos a 1000 metros fuera de la ciudad? Dice, estuve contando, miren la capacidad que él tenía hasta Elisha. Dice, estuve contando los pasos que dio el caballo y contando esos pasos me di cuenta que ya llegamos a esa cantidad. Rabbi Meir también, una vez más, queda impresionado de su conocimiento y le dice, oye, si tú me dices que yo ya no puedo salir, tengo que regresarme, ¿por qué no tomas las mismas palabras y tú también te regresas al buen camino y dejas esa actitud tan negativa? Casi lo convencía a Rabbi Meir, pero Elisha, que tenía un nivel muy alto, dice, no, yo sé que en el cielo ya no me aceptarían. Y se pusieron a recorrer lugares de estudio. Si recuerdan lo que había contado ayer sobre Nerón, el César de los romanos, que le preguntó a un niño, dime una frase, un pasú, que era una forma, una señal en ese entonces que era muy común, y le dijo, Dios va a entregar en manos de Edom y después se va a vengar de ellos, y por eso se convirtió Nerón, y mencioné que de sus nietos sale Rabbi Meir. Algo similar hizo él, Elisha. Entraba en un lugar de estudio, le preguntaban a un niño, di a ver el pasuk, di una frase que estudiaste, y cada niño, cada lugar que entraban decían no hay no hay esperanza para los malvados, todo mensajes negativos que le estaban insinuando que él ya no podía arrepentirse y no podía regresar. Y aquí preguntan en el Talmud, ¿cómo puede ser? Está escrito que cualquier persona que se arrepiente y pide perdón, Dios, aunque haya llegado al extremo más negativo, se haya alejado al máximo, sin embargo, cuando uno le pide perdón a Dios, Dios le tiende la mano y lo recibe. Entonces preguntan, porque él dice que oyó como un eco del cielo que decía, Shubu banim shobabim, regresen hijos míos hacia mí, Husme Elisha, con excepción de Elisha. Como decir, todos están bien recibidos, están con las manos tendidas que los recibimos, menos Elisha. Y preguntan, ¿cómo puede ser? Si está escrito que toda persona, no importa que haya llegado, que se arrepiente y quiere acercarse a Dios, Dios nos ama y quiere que nos acerquemos a Él. Entonces, ¿cómo oía esas frases que todos le decían que Él no iba a ser aceptado? Una de las respuestas es que como Él se había degradado tanto, con tanto conocimiento, y rechazó, entonces a él se la pusieron más difícil. Todos esos mensajes eran pruebas. Si él, a pesar de todo eso, que él sabía que Dios, si uno insiste, siempre Dios lo va a recibir, igual hacía Teshuvá, entonces iba a ser recibido. Entonces se lo pusieron con todo eso que oyó, con todas esas frases, pero la cosa dice que fueron como a 20 lugares y todos coincidían que le decían frases como que tú no vas a ser recibido, y entonces dijo, ¿ves? No voy a seguir en mi camino. Bueno, de todos modos, era otra de las capacidades de Rabbi Meir de poder tomar el interior y dejar el exterior. Pero quiero hablar un poquito porque, como digo, no sé dónde detenerme si voy a hablar de Rabbi Meir. Cada vez me viene a la mente otro recuerdo, otra historia de otra parte del Talmud, pero voy a dejarlo aquí y quiero hablar un poquito, para concluir, sobre su esposa, Bruría. Pero antes nada más quiero un detalle más que se menciona en el Talmud, que él pidió
cuando falleció, que lo entierren parado, que no debe ser, no es lo normal, vestido con su bastón y parado. Dicen que no entendían por qué. Una de las razones dijo que quiere estar listo, aunque sea metafóricamente, cuando llegue el Mashiach, inmediatamente estar listo, porque dice que uno va a resucitar como murió, de la misma manera. Y bueno, pero también hay algo más cabalístico que lo explican, que él quiso dar el mensaje que siempre va a estar como parado para seguir ayudando al pueblo de Israel. Aunque haya fallecido, va a seguir como parado, como vivo, y seguir al pendiente. Por eso se acostumbró tanto. Es el único que en verdad está escrito, que ese concepto de decir el de Meir Anenu, que lo decimos tanto. Después hoy en día en el Anenu que cantamos se les agregó de otros Jamim y demás, pero realmente lo que tiene fundamento, lo que está escrito en las fuentes, es pedir siempre el de Meir Anenu. Aunque recordemos, no le estamos rezando a él, estamos rezando a Dios, pero por el mérito de Rabbi Meir. Entonces, es una de las razones que pidió que lo entierren parado. Ok, ya, me voy a detener porque si no voy a seguir hablando de él. Entonces decía de Bruria, la esposa Bruria. Como les ya había mencionado, Bruria fue la hija de Rabbi Hanina ben Teradion, pero fue una de las mujeres, ahora sí, rabinas, del más alto nivel. Igual, dice, lo igualó a Rabbi Meir o lo superó en sabiduría. Dicen que aprendía 300 enseñanzas en un día y lo retenía, y hay quien lo indica que ella le enseñaba a 300 rabinos. Ella estaba de un lado y del otro lado estaban los 300, les enseñaba, y en diferentes lugares del Talmud menciona que discusiones de ella con otros rabinos, y decía, Bruria opinó así y tiene razón ella. Que a veces muchos creen que la mujer no podría llegar a esos niveles, pero una mujer como Bruria, que tuvo vocación y pasión, obviamente, por el estudio. Normalmente no siempre una mujer se dedica a eso, y a veces no lo necesita porque tal vez no tiene la misma obligación, porque está libre de muchos preceptos, y tiene una misión espiritual importantísima, ¿no? De traer vida y educar, que eso es más que cualquier otra cosa. Pero una mujer que sí tiene la vocación, como lo tuvo Bruria, pudo llegar al más alto nivel de sabiduría, que le llamaba la atención. A veces otros jamín comentan una vez que vio a un joven que estaba estudiando, en los grandes estudiantes, y lo regaña. Dice que hasta le pegó en la silla así con su pie, y él espantado, ¿qué pasó? Le dice, oye, si tú quieres recordar tu estudio, no puedes estudiar como estás estudiando, sin pronunciar. Para que te quede en la mente, pero recuerdes, tienes que decirlo en voz alta, y así te va a quedar. Pero así les llama, como que ella era la maestra. Cuentan algo también como enseñanza, que es muy significativo, híjoles, bueno, ni modo, no puedo abordar todo. Quería decir algo más importante también de Elisha y Rabbi Meir, pero ya lo voy a dejar, voy a continuar con ella. Entonces cuentan que Rabbi Meir, es una historia conocida del Talmud, Rabbi Meir tenía unos vecinos, pero que de verdad eran malvados, y lo hacían sufrir, pero de una forma que no lo podemos imaginar. Odiaban, obviamente que no eran alejados de la religión, y odiaban a Rabbi Meir, pero era tan respetado, Rabbi Meir, tan sabio, y sin embargo ellos le aventaban piedras, lo molestaban, pero injustamente. Jamás Rabbi Meir les hizo algo. Pero llegó un momento que Rabbi Meir ya no pudo tolerar más esa situación. Y llega a su casa y se dirige a Dios y le pide a Dios que los quite de su camino. Que si los quite de su camino, puede ser que desaparezcan. Ya, ahorita estoy recordando porque en otra ocasión había mencionado a Bruria. Puede ser que lo conté. Bueno, si lo conté, no importa, aquí estamos hablando de Bruria.
Ya, es que en el Talmud, en la Mishnayot, aquí habla de un rabino después del otro y después puede ser con Rabbi Hanina ben Teradion, que conté de su hija, que era Bruriá, tal vez conté esta historia. Ok, no importa, sino es una enseñanza tan importante que si la dije, vale la pena recalcarla para el que no la oyó y repasarla también. Bueno, total, Rabbi Meir desesperado pide a Dios que ellos desaparezcan, como que los quiten, que sería que se mueran, que desaparezcan, que eran unos malvados. Lo oye su esposa Bruriá, que era tan sabia, y lo regaña a su esposa Rabbi Meir. Le dice, estás equivocado. Dice, ¿por qué equivocado? Ya no tolero, son malvados. Sin razones me están molestando todo el tiempo, que tienen malicia. Le dice, sí, pero no puedes pedir a Dios que desaparezcan. Puedes pedir que Dios los guíe y los ilumine y que se corrijan, que corrijan sus caminos y que se arrepientan y que se comporten correctamente. Dice, y esto yo lo aprendo de un pasuk del Teilim, que lo dijo el rey David. El rey David le pidió a Dios y dijo, Itamu hataim minares urshaim odenad. Dice, le pidió a Dios que se quiten los pecados de la tierra y automáticamente no van a haber malvados. Dice, pero separó a los malvados de los pecados. Dice, no pidió que se quiten los malvados, sino que dejen de pecar, que Dios los guíe y así ya no va a haber malvados. Dice, si eso lo dijo el rey David, quiere decir que así debe ser. Entonces no le pidas a Dios que ellos desaparezcan, sino pide que los ilumine y que corrijan sus caminos. Se dio cuenta Rabbi Meir que ella tenía razón realmente lo que le estaba diciendo. No sé si continuar o no. Nada más una enseñanza más que con Elisha, ya para concluir con esto, porque es una enseñanza que se aplica, la tenemos que aplicar en todos nosotros, ya no es como historia, sino como enseñanza. Decíamos que Rabbi Meir estudiaba con Elisha y aunque él tenía mucho conocimiento, aunque él ya no lo practicaba, entonces una vez Elisha, su maestro, le pregunta a Rabbi Meir, le dice, a ver, dime qué estudiaste hoy. ¿Qué? Entonces, entre otras cosas, le dice, analizamos el pasuk, la frase que dice, Tov aharit davar me reshito, que es bueno el final de algo que el principio. Que si eres bueno el final más que el principio. Le pregunta Rabbi Meir, Elisha, su maestro, le dice, ¿y cómo lo explicaste? Dice que estudiaste esa frase, ¿cómo la entendiste? Entonces le dice Rabbi Meir lo que explicó, que es mejor, si un ejemplo, al principio tú adquirió conocimiento y se le olvidó, y al final, de mayor, ya volvió a estudiar y eso lo recordó, entonces es mejor el final que el principio. O si uno tuvo muchos problemas al principio y al final ya le fue bien, o no tuvo dinero y después ya tuvo, entonces que es mejor el final que el principio. Entonces lo expresa Elisha como algo un poquito así despectivo. Dice, Jabal al de Abdin Belamishtakajim. Lástima de aquellos que ya no los tenemos con nosotros. Se refería a Rabbi Akiva. Le dice, porque ya había fallecido, le dice, tu maestro, porque primero le estudió con Rabbi Akiva, fue su principal maestro, cuando lo mataron los romanos, después él siguió estudiando con Elisha. Entonces dice, tu maestro, Rabbi Akiva, lo explicaba de una forma más sabia, de mejor manera. Le dice, Toba Harit Davar me recitó. Es bueno a Harit Davar cuando algo, el final de algo, cuando del principio fue bueno. Cuando uno pone las bases, los cimientos, que dice, cuando un ejemplo, uno educa a un hijo del principio con buenas bases, entonces va a ser bueno el final. Cuando a Harit Davar, el final de algo es bueno, cuando empieza, mereshito. No cuando nos acuerda al final, ahorita ser buena persona, estudiar y todo. Si tuvo buenos cimientos, va a salir un árbol, va a tener buenos frutos. Y esto lo dijo Elisha
con experiencia personal, porque todos preguntan en Talmud, ¿cómo puede ser que este gran sabio llegó a desviarse del buen camino? Tenía tanto conocimiento que el mismo Rabbi Meir, esa luminaria, tenía ansiedad de seguir aprendiendo de él, que estabas dispuesto en Shabbat, incluso aunque él estaba profanando, ir caminando para seguir aprendiendo. ¿Cómo puede ser que se haya desviado? Entonces, justamente dijeron esto sobre él, porque él en sus raíces, su papá, desde el principio, no voy a entrar ahorita en la historia que relata también el Talmud, con una fiesta en el Brit Milá de él, que vinieron grandes jamim y él vio el papá, el honor, el respeto que se le daba a esos grandes jamim, dijo, quiero que este hijo sea un gran sabio, pero ¿para qué? No para que se supere espiritualmente, adquiera conocimiento y demás, sino para que lo respeten y tenga honores y yo lo pueda presumir que tengo un hijo. Entonces ya los cimientos estuvo mal. Y también cuentan otra versión que su mamá cuando estaba embarazada se le antojó en Kippur comer cerdo y por el antojo, como era peligroso, lo tuvo que comer, aunque no fue violar, pero tuvo cosas después que leía filosofía de cosas que renegaban en Dios y conceptos, diferentes bases se fue formando con cimientos negativos. Entonces ahí se aplicó sobre él mismo. Cuando de un principio no está bien, el final no es bueno. ¿Por qué menciono esto? Fue lo que le dijo. Eso lo que enseñaba Rabbi Akiva lo explicó diferente a ti. Incluso lo regañó. Por eso Rabbi Meir seguía aprendiendo de él porque tenía mucha sabiduría. Pero igual nos vamos a quedar con esta enseñanza. Uno dice, después, cuando sea más grande, a mi hijo le voy a enseñar o voy a empezar a hacer. Si algo no tiene buenos cimientos, todos sabemos perfectamente, ya lo dije en otra ocasión, el árbol que crece chueco es muy difícil enderezarlo cuando ya es grueso, cuando ya creció. Cuando está tierno, ahí es donde podemos corregir y enderezar. Entonces recordemos esta enseñanza que como lo dijo Elisha, que lo explicaba Rabbi Akiva. Toba Harit Davar, ¿cuándo va a ser bueno el final de algo? Mereshito, cuando desde el principio es bueno y tiene buenos cimientos. Vamos a esforzarnos para que si queremos asemejarnos en algo a Rabbi Meir, obviamente que tenemos años luz de distancia en la grandeza y todo, pero por lo menos hacer el intento de emular todas estas enseñanzas que conté, todas estas historias. No son simplemente, como dije, como cuentitos, no estamos estudiando nada más así cuentitos, porque hay muchas telenovelas y cuentos muy interesantes, pero no se trata de eso. Se trata, si me detuve a enseñar a hablar de la vida de Rabbi Meir, como lo hice en Rabbi Akiva y todo, para aprender de verdad de su grandeza, su comportamiento, su preocupación por hacer Shalom Bayit, por buscar armonía en el hogar, su preocupación por salvar a una familia, su preocupación por ayudar a alguien que se quedó sin aceite para una boda. Esa es la parte humana, esas son las cualidades, las acciones, que eso es lo que los hizo tan grandes. Es decir, eso, aparte obviamente del estudio, del conocimiento, pero esa luz que tenían era por esas acciones con tanto valor que llegó a tener. Concluyo con esto y repito, no terminé de relatar todas las anécdotas y enseñanzas de Rabbi Meir, pero vamos a quedarnos con esto para poder continuar las Mishnayot del Pirkei Avot. Y lo único que pedimos, que justamente, como se acostumbra a decir, Zehutó Yagen Alenu, su mérito que nos proteja, que le pide a Dios, como Él pidió que se lo entierren parado para seguir protegiendo al pueblo de Israel. Por eso esa costumbre, siempre en su lugar, es decir, sin confundirla, y repito, si hay esas costumbres de prender cuando uno quiere pedir algo, que se cure un enfermo y demás, no es magia, que entendamos. O cuando uno se le perdió algo, hay un concepto de segulá, aunque yo no promuevo mucho estos conceptos porque la gente lo confunde, pero justamente en este punto de Rabbi Meir, que es tan conocido, es decir, prometer que va a prender una vela en memoria de Rabbi Meir
dar una acá en su memoria, pero más que todo, pedirle a Dios, porque le pedimos directamente a Dios. Tuvimos una luminaria, Meir, que iluminó al pueblo de Israel tan grande. Nosotros somos descendientes, que decir, somos del mismo pueblo, y le pedimos que Dios tome en cuenta esos méritos y también nos salga, aunque sean mini milagros, no tan grandes como Él lo hizo, pero por eso se llamó Baalanés, pero que lo recuerde y lo aplique con nosotros. Pero repito, no es magia, ni le estamos rezando directo a Rabbi Meir, porque es como sería como idolatrar, sino le pedimos a Dios que recuerde esos milagros que hizo con Rabbi Meir y esos grandes méritos que él tuvo, y que por su zehut, por su mérito también, que nos ayude, que Dios pronto mande refuá shelema, salud a todos los enfermos que hay hoy de la pandemia en general, y que termine también pronto por el zehut de Rabbi Meir este decreto, esta pandemia, que estamos todos encerrados, que la gente tenga salud, que nos cuide a todos, que tengamos también parnasá, que ahorita que hay problemas económicos, que Dios les mande el sustento con abundancia a todo el mundo. Amén, que así sea.